Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde que se está mejor aquí, porque por ahí fuera la verdad es que esto no parece el Escorial. En fin, esta es la primera mesa redonda que vamos a hacer porque las dificultades y aparentemente pueden ustedes pensar que poco tiene que ver. Pues sí. Hay un elemento para mí esencial en los dos conferenciantes de hoy, ¿no? Se lo decía de alguna manera esta mañana en la primera presentación. Ambos no están tanto en lo que es un devenir militar, por emplearlo de esta manera, en la evolución del mundo, sino que se fijan pues posiblemente más por sus inquietudes o por creer que eso está más en el fondo de las cosas, en lo que es el devenir de la historia, no solo de España o del Imperio Español, sino del mundo. Yo les quiero trasladar a los dos una misma pregunta, que podría ser la siguiente. ¿Cuándo consideran ellos que, más allá de las glorias militares, es el momento álgido de España como nación, el terreno amplio que queramos tenerle, el momento en que de alguna manera está en su punto de máximo, insisto, no de esplendor por haber vencido no sé dónde, sino de impronta en el conjunto del planeta? ¿Y cuál creen, por el otro lado, que es el momento, como diría alguien, en que se jodió Perú? O sea, el momento que de alguna manera algo se tuerce y que luego supone pues una rémora o un momento de involución y esa es la que os planteo de entrada para que luego pues a partir de ahí vaya emanando lo que es la... ¿Quién empieza? Pues me da igual. Pues, ¿quién queréis empezar? ¿Me da lo mismo? Pues ala, como tal, Elvira. Empiece yo. Yo es que creo que la pregunta esta de cuándo se jodió el Perú es una pregunta trampa. Da por supuesto que el Perú se ha jodido. Y llevo mucho tiempo intentando explicar que jamás se ha jodido el Perú. Es decir, cuando medimos éxitos o fracasos tenemos que medirlos en relación con algo, porque el ser humano en abstracto conoce mal. Quiero decir que sabemos que una cosa es muy grande o muy pequeña en función de aquello con que la comparamos. Y en este caso, la hegemonía de lo que en otro tiempo se llama España, que como siempre explico inútilmente, es un significante que tiene muchos significados. Y uno de los peligros de no saber distinguir los significantes de los significados pues nos lleva a cometer barbaridades como pensar que cuando uno dice España es la misma España siempre, una visión completamente ahistórica del mundo que desde un punto de vista ni siquiera mínimamente científico se puede sostener, ¿no? Por tanto, la pregunta del millón es ¿en qué momento eso que llamamos la monarquía hispánica o el imperio español acertó a encontrar un sistema de funcionamiento que permitió que esa hegemonía fuese la más longeva que ha habido en un imperio nacido en Occidente? Ese es el gran éxito que hay que calibrar o que hay que medir. En el momento en que entra en el siglo XVIII la noción de decadencia, que está tan incrustada en nuestros tuétanos que incluso cuando hablamos del periodo del siglo de oro nos lo explican como una decadencia. Es una cosa curiosísima, ¿no? Extraordinariamente interesante. Si ustedes comparan los libros de texto españoles con los libros de texto ingleses y tienen esas ideas, esas maldades, yo las cometo. Me gusta mucho comparar los libros de texto. Encontrarán que, por ejemplo, eso que llamamos el imperio británico, que para mí no es un imperio porque yo tengo una definición de imperio que es muy clara, que es una expansión que consigue soportar su hegemonía durante al menos un siglo
y provoca un mestizaje de sangres y culturas que modifica por completo uno o dos continentes. Verán que el Imperio Británico no se sostiene sobre esa definición. Pero aceptemos pulpo como animal de compañía. El Imperio Británico, bueno, pues si se leen ustedes los libros de texto, verán que el Imperio Británico se forma y se destruye sin que en los libros de texto aparezca jamás la palabra decadencia. Y 3/4 de lo mismo le puedo decir de las hegemonías francesas, es decir, las hegemonías en el interior de la Europa occidental mágicamente han sucedido sí que sin que produjesen decadencias una vez que han acabado. Se dan ustedes cuenta que esto es la cuadratura del círculo, es una cosa maravillosa. Sin embargo, en el caso de la historia de España, de aquella España, no de esta España, de aquella España, resulta que la decadencia está presente incluso en el momento en que su esplendor dio lugar a la expresión siglo de oro, que no fue así denominado por los españoles. Esta es una denominación que importamos en un momento determinado. Por lo tanto, para mí, la idea de que se jodiera el Perú es completamente equivocada. Es como decir que alguien se ha jodido porque se muere. Todos los presentes se van a joder, lo siento mucho, todos se van a morir. Así que todos ustedes van a fracasar. No sé si lo han notado. Considerar que las cosas porque se acaban han fracasado es un punto de vista realmente peregrino, porque todo cuanto existe ha de dejar de existir. La condición sine qua non del morir es el haber vivido, y el asunto es cómo vivió el Imperio Español mientras vivió y cómo consiguió sostener una hegemonía que, insisto, midiéndola en función de los criterios occidentales, ninguna expansión nacida en el interior de la Europa occidental ha conseguido sostenerse en tanto territorio y durante tanto tiempo. Pero claro, yo a esto del cómo lo consiguió necesito mucho más tiempo y sería muy largo de contar. Bueno, es una pregunta filosófica, por lo tanto es difícil de contestar en términos objetivos, en términos cuantitativos, numéricos. Y por lo tanto, se puede responder en términos psicológicos, si es que las naciones tienen psicología. Ortega y Gasset pensaba que sí, o sea que podemos adoptar ese punto de vista. Y de estados de ánimo. Podríamos preguntarnos en qué momento la sociedad española era optimista con respecto a su pasado, vivía en un estado de optimismo. No siempre se corresponde con la riqueza. El optimismo no siempre se corresponde con la riqueza. Se corresponde más con el proyecto. Cuando uno tiene un proyecto, pues es optimista. O por lo menos lleva una existencia más plena, ¿no? Y aunque su vida material sea más pobre, ¿no? Es lo que me dicen mis hijos. Cuando me cuentan que qué felices éramos cuando éramos pobres. Y éramos felices porque estábamos juntos, porque teníamos un proyecto. No, pero no sé qué hacer para que se me oiga. Es la decadencia del imperio. Ahora. Que ha alcanzado el micrófono. No, es la decadencia del imperio complutense. Pero bueno, haremos lo que podamos. O sea que en términos de estado de ánimo colectivo, si se quiere, seguramente tiene más que ver, más que con los bienes materiales, con la creencia en la adhesión a un proyecto compartido. En fin, eso parece que a uno le inyecta optimismo y ese estado de cercano a la felicidad en la vida. Considerándolo así, pues se podría pensar que, pues, por ejemplo, el siglo XVI, la época de Carlos V, a pesar que es una época convulsa, hay una guerra de las comunidades, hay muchos conflictos internos, el de las comunidades no es pequeño, las germanías y otros, es decir, podríamos objetivamente señalar que hay una sociedad dividida y con problemas y con desajustes graves, pero bueno, no sabemos si es verdad o no, pero nos parece que es un momento optimista en la historia de España. Hay que dar eso para juzgarlo. También Felipe II, diría yo, la prueba está en el monasterio que tenemos aquí al lado del Escorial, este Palacio Monasterio. Es difícil pensar que una sociedad que no cree en sí misma se empeñe en proyectos como este, ¿no? Hay un elemento ahí de fe en las posibilidades de la nación. Ese podría ser un periodo. Y tenemos la sensación
de que los Austrias llamados menores, pues es un periodo de cierto, en lo psicológico, de cierto decaimiento, de cierto pesimismo o escepticismo, como le queramos llamar, más de la picaresca, aunque el Azorío de Tormes no es de esa época, pero, no sé, un Quevedo en la literatura, vemos un cierto sentimiento como de que el proyecto ya no da más de sí. Es decir, vivimos de nuestras expectativas y empezamos a entristecernos cuando pensamos que no podemos llegar más lejos, cuando creemos que como mucho podemos mantener lo ya conseguido y con dificultades. Es decir, que mientras hay un proyecto, algo más, una meta más allá de lo que se tiene, cuando hay un objetivo o cuando hay un reto, pues parece que se vive de una manera más plena, más rica, ¿no? Y da la impresión de que en el siglo XVII, con Felipe III y Felipe IV, ya no hay un proyecto, digamos, para ir más allá, sino un poco para mantener lo que se tiene o para conservarlo. Entonces ya es un estado de ánimo diferente. A mí particularmente me interesa una época que es la Ilustración en España, que es un movimiento bastante elitista que afecta sobre todo a los sectores pues, más educados y más acaudalados de la sociedad. No sé hasta qué punto se puede generalizar a la totalidad de la población, a todas las clases sociales, pero por lo menos existe en unas élites un sentimiento de pertenecer a un proyecto internacional que se propone ni más ni menos que cambiar el mundo. Y como tal proyecto es internacional, es decir, que no es únicamente español, sino que se da en todo Occidente y es un proyecto que tiene una ideología que consiste en que la luz de la razón proyectada sobre el ser humano a través del conocimiento nos liberará de las cadenas. En otras palabras, que parte de la idea de que es la ignorancia la que nos hace esclavos, la que nos encadena, y es el conocimiento y la razón lo que nos libera. De manera que se confía en que la luz de la razón pues, nos permitirá alcanzar una sociedad mejor, transformar el mundo. Es un movimiento de un optimismo casi ingenuo, ¿no? Porque cree firmemente, primero que se propone por primera vez la búsqueda de la felicidad del ser humano. Sus objetivos, alcanzar la felicidad del ser humano. Y es una hermandad que existe en todas partes de Europa y que trasciende las fronteras. Y me parece un momento optimista de la historia de España. Y que luego, finalmente, estos momentos coinciden con los momentos de mayor desarrollo de la ciencia, curiosamente. Pero es que la ciencia necesita de ese impulso, ¿no? La ciencia se nutre de eso. La ciencia requiere, la ciencia mira hacia el futuro, dirige sus ojos más allá del presente, ¿no? Se pone metas, se pone retos y por lo tanto tiene una vinculación. Luego hay, por supuesto, en el regeneracionismo en España, el movimiento, pues no sé, que tiene muchas facetas que van desde el krausismo como doctrina filosófica, la institución libre de enseñanza, etcétera, una serie de iniciativas, seguramente también elitistas, seguramente también que pertenecen o asociadas a unos capas de la sociedad exclusivamente, unas élites, pero que vuelven a tener una visión optimista del ser humano y de la posibilidad de cambiar España, modernizándola a través de nuevo de la educación, de una nueva relación con la naturaleza. Estos son movimientos, los de la esencia estudiantes, la ILE, el krausismo, todos son movimientos que, como en la Ilustración, defienden que a través de la educación se puede producir una sociedad mejor, y a mí me gusta particularmente porque defienden mucho la educación en la naturaleza, es decir, que valoran mucho el papel de la naturaleza en la formación
de los jóvenes y de la sociedad. Y yo podría vivir tranquilamente cualquiera de estas épocas, por más cercana esta del regeneracionismo, que me parece de nuevo un momento de optimismo, a pesar de adversidades, desastres en Marruecos, dictaduras y una serie de circunstancias, pero en todo caso hay una idea de que podemos alumbrar una España nueva, una España mejor. Y, por lo tanto, es un empeño que tiene ese componente de ilusión y que ilusiona, y que ya sabemos cómo termina. Y el último de los momentos optimistas, de estos tres anteriores tengo impresiones, no tienen valor científico. Cuando yo digo que la Ilustración era un movimiento optimista que se proponía la búsqueda de la felicidad, bueno, tan es así que la Constitución de los Estados Unidos es la primera en la que se dice que el ser humano tiene derecho a la felicidad como bien supremo, la felicidad por primera vez como objetivo de nuestras acciones. Pero bueno, no he dejado de tener sobre eso impresiones porque yo me identifico no con un campesino de Castilla, sino con un ilustrado, por ejemplo, de la corte de Madrid, o de un caballerito de Azcoitia, o un ilustrado de Burgos o de Sevilla, ¿no? Y, por supuesto, la percepción desde un agricultor o un marino seguramente sería distinta, porque son movimientos elitistas. Cuando hablo de la institución libre de enseñanza, es que me estoy imaginando yo en la residencia de estudiantes, pues no lo sé, con Buñuel y con Lorca, pero claro, eso también es minoritario, ¿no? Pero me gusta pensar en esos momentos en los que yo creo que habría sido feliz, porque yo, por supuesto, me identifico con las élites, claro, las élites ilustradas, educadas. No ricas en mi caso, pero sí intelectuales. Pero hay un momento de optimismo pleno, de creencia en una oportunidad para España, para cambiar definitivamente, para conjurar todos nuestros demonios, para exorcizarlos, para un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuestro país, en el que todo eso, el optimismo, el espíritu de aventura del 16, unido a la Ilustración y al deseo de saber y de aprender del 18, y unido a la educación y la naturaleza del 20, todo eso por fin, y todas nuestras tensiones territoriales y nuestras divisiones tribales, todo eso finalmente va a converger y va a alumbrar un nuevo país moderno, fraternal, en el que todos viviremos mejor. Y ese momento lo he vivido yo. No voy a decir que lo he protagonizado, en alguna medida lo he protagonizado, como todos los de mi edad, pero lo he vivido yo. Y se llama la transición democrática. Es decir, que de todos los momentos de la historia de España, felices, al menos, hemos tenido la suerte de conocer uno, algunos de nosotros. Un momento en el que España desbordaba optimismo. Y ese optimismo se extendía fuera de España. Y España, a pesar de nuestras leyendas negras, se convirtió en un modelo a imitar para el resto del mundo, incluyendo la América hispana. España era la referencia de cómo se podía transformar una sociedad. Y no tenemos perspectiva suficiente en la actualidad para valorar si ese sueño, si ese momento ilusionado de la transición se ha visto o no frustrado. Me atrevería a decir que se percibe ahora al menos una pérdida de objetivos, ¿no? Antes teníamos unas metas. El ser humano no puede vivir sin metas, no puede vivir sin objetivos, porque nuestra vida es un anhelo y nuestra vida es un propósito. Y me parece que tengo la sensación, pero el tiempo lo dirá, que ese impulso se ha perdido, pero no lo sé. Eso le corresponderá a historiadores del futuro. Lo único que puedo decir es que al menos yo he conocido, y los que somos de mi edad, aquí estamos algunos, hemos conocido uno y podemos sentirnos satisfechos de haber vivido en uno de los grandes momentos de la historia de la vieja España. Y eso hay que reconocer que es un privilegio. Otra pregunta. Chani, hay gente que tenía preguntas por ahí, con la mano levantada. Sí, bueno, pues que la haga él.
Es una pregunta muy larguísima y yo intento no irme a las respuestas muy larguísimas. Hay un evidente paralelismo entre el final del Imperio chino y el final del Imperio español, que cualquiera puede comprobar, incluso en las fechas. O sea, es asombroso, ¿eh? Es asombroso. Por ejemplo, la batalla de Rocroi sucede 5 años, con 5 años de diferencia con respecto a la caída de la capital del Imperio Ming en manos de los Qing, ¿no? Que es el siguiente. O sea, hay cosas que son realmente casi asombrosas. El Tratado de la Guerra del Opio prácticamente es en paralelo a la independencia de México. Hay un paralelismo evidente, y ese paralelismo en el caso de China y en el caso del Imperio Español tiene muchísimo que ver con la penetración, el crecimiento del poder anglosajón en el mundo. Sin lo uno y en ninguno de los dos polos se puede comprender lo que sucede sin la penetración de la influencia anglosajona por distintos procedimientos que fundamentalmente, digamos, el Imperio Español estalla desde el interior. O sea, el Imperio Español no se viene abajo por invasión de nadie, sino que estalla desde dentro, y el Imperio Chino estalla desde dentro también. ¿Y cuáles son los procedimientos? ¿Cómo es el proceso histórico que hace estallar desde dentro el Imperio Español y cómo es el proceso histórico que hace estallar desde dentro el Imperio Chino? Pues me llevaría aquí a explicárselo a ustedes siquiera mínimamente como media hora. Pero básicamente vamos a dejar el Imperio Español. El Imperio Chino se viene abajo tras ser convertido en un narcoestado. Es decir, a finales del siglo XVIII comienza a entrar el opio en China, el opio ilegalmente. No es que no hubiera opio, ni consumo de opio legalmente. En general eran los comerciantes españoles con el tabaco los que llevaban el opio, pero ese opio era el opio que legalmente se comercializaba, que estaba, digamos, pagaba impuestos y se permitía el acceso a él a población adulta, etcétera, etcétera, en determinadas condiciones. Es decir, o sea, el Imperio Español, o sea, el Imperio Habsburgo, bueno, el Imperio Español y el Imperio Chino se respetaron enormemente los territorios. Y así como el chiste aquel del dentista, no nos haremos daño, ¿no? Pues fue un entente cordial en ese plan. Cuando empieza a aparecer el opio ilegalmente, los ingleses han sembrado grandes cantidades de opio en la India y necesitan mercado, empiezan a introducir opio ilegalmente en China y esto genera automáticamente narcotráfico en el interior de China, y donde genera narcotráfico genera mafias, y donde genera mafias genera lo que una mafia es, que es en definitiva un poder feudal que es capaz de organizarse al margen del Estado. Y el Estado chino luchó contra esas mafias interiores durante mucho tiempo, perdió, como suele ocurrir. Es decir, es muy fácil convertir un Estado en narcoestado. Váyanse a la historia de Hispanoamérica y revísenla un poco. Y terminaron perdiendo la Primera Guerra del Opio, que ya fue el principio, o sea, el principio del fin. Y la Segunda Guerra fue todavía más catastrófica. Los chinos le llaman a eso el periodo de los tratados desiguales. China fue obligada a firmar condiciones de rendición absolutamente espantosas, inasumibles. Y esto provocó pues, gigantescas migraciones, esto redujo a la esclavitud a una parte importantísima de la población china. En fin, China tiene en 1914, algo muy parecido a la generación del 98. Váyase a buscarla y verá que es extraordinaria la semejanza. Y frente a esa situación de disolución interior, de rechazo de toda la historia heredada, China ha sido un error. China ha sido un error en la historia de China es un error. Hay que borrarlo todo. Acabo de oír ahora, el movimiento optimista está ligado a la idea de que es posible cambiar España. Bueno, pues era posible cambiar China, y eso fue lo que dijo Mao, que era posible cambiarlo todo. Y no sabemos cómo los chinos atravesaron varias décadas de autodestrucción, fagocitándose a sí mismos y, en fin, de qué manera terminaron emergiendo en los años 80, dispuestos a superar el pasado y a conectar con esa China que ellos habían sido realmente la fábrica del mundo durante siglos y siglos y siglos, y estaban en condiciones de poder volverlo a hacer. Bueno, pues esto ha supuesto para China, desde luego, recuperar su pasado. Eso ha sido lo primero. Es decir, el primer signo de recuperación de China es la recuperación de la figura de Confucio, que empieza en los años 80,
el borrado de todo lo que había tenido que ver con Confucio, que estaba tan enormemente ligado al sistema de valores tradicionalmente chino, sistema de valores que está basado en la idea de esfuerzo, en la idea de respeto a la jerarquía, en la idea de competencia leal, en fin, en un montón de ideas un poco del tipo del estoicismo, ¿no? Pero durante los años 70 Confucio era la destrucción de las estatuas. Vamos, había que destruir a Confucio durante los 70 y los 60 y más para atrás, ¿no? Y en los 80 es el primer signo que aparece como de que China está encontrando otra vez, está cuajando la tortilla, su tortilla, es la recuperación de la figura de Confucio, que no ha dejado de crecer desde entonces, ¿no? Y China ha hecho lo que uno hace cuando quiere atraer talento, que es concentrar poder y no permitir que nadie te escriba tu agenda. Y desde entonces pues estamos asistiendo a un cambio que quizás sea histórico, en el sentido de que es posible que dentro de 20 años o dentro de 50 años nos encontremos con una situación que no tiene precedente en la historia escrita nuestra, que es la no existencia de un imperio occidental. Es decir, imperios habrá, desde luego, siempre los ha habido en la historia de la humanidad, pero es posible que la siguiente etapa imperial que el mundo afronte no tenga un imperio occidental en ella. Siempre ha habido un imperio occidental. Ese imperio ha sido variable, pero siempre ha habido un imperio occidental. Pero es posible que el liderazgo de Estados Unidos no sea sustituido por ningún otro. Son, en fin, cosas que estamos viendo delante de los ojos, pero que a veces no reflexionamos sobre ellas. Son grandes, grandes cambios y, como todo gran cambio, pues se establece una situación porosa, una situación en la que se generan tremendas oportunidades que, si no te preparas para ellas, para verlas pasar, o sea, si no te preparas, como hizo Castilla en su momento, ¿no? Si no te preparas para tirarte al Atlántico a ver qué puñeta pasa al otro lado, a lo mejor las ves ir y venir y te quedas como el convidado de piedra, ¿no? Sin reaccionar, ¿no? Pero bueno, si se reacciona o no se reacciona, pero lo mejor de todo es que no le pasen a uno las cosas sin darse uno cuenta de dónde está y qué es lo que está pasando a su alrededor. Yo creo que para hacer eso hay que quitarse una enorme cantidad de prejuicios que hemos heredado y limpiar los ojos. Limpiar los ojos y ver qué es lo que el mundo ofrece dentro de la enorme inestabilidad que ahora mismo nos regala o nos castiga, pero en cualquier caso es una situación nueva, ¿no? Investiga sobre el tema este de los paralelismos, porque ya verás que da para mucho. ¿Más preguntas? Un poco más alto, por favor. Bueno, yo estoy siempre en la línea de la buena educación. Y entonces no me gusta hablar de las personas que carecen de ella. Eso como sistema. Y luego yo no tengo una visión a priori ni pesimista ni optimista. Creo que con intentar hacerse con los hechos ya va uno sobrado. Y luego ya uno genera sus propios pesimismos o negativismos, pero no es esa la forma en que yo me procuro enfrentarme a la historia, ni la muy lejana ni la del presente. Es decir, que si algo enseñas o si algo te enseña la historia es que todo se acaba. Se acaba lo bueno, se acaba lo malo y eso no es ni señal de éxito o de fracaso, sino de que es la realidad irremediable de todo del ser, que es su temporalidad y su capacidad de modificación, ¿no? Y yo no tengo una actitud ni realmente pesimista ni realmente pesimista con respecto a... Creo que uno tiene que armarse de razones para intentar comprender el mundo que le rodea y si lo comprende, pues sus razones para el optimismo o para el pesimismo suelen variar, ¿no? Cervantes decía, que es el gran padre nuestro,
que está en los cielos. Bueno, realmente yo creo que con Pérez de Ayala, creo que era Francisco Ayala el que decía que antes o después vamos todos a ponerle velas a Cervantes, ¿no? No nos apañamos, pero todos vamos a ponerle velas a Cervantes. Cervantes decía, cuando las cosas van mal durante mucho tiempo, hay que comenzar a animarse, porque es la naturaleza del mundo mudar y no permanecer siempre demasiado en un estado. Así que cuando las cosas duran mal mucho tiempo, pues es que el cambio se va a producir pronto y a mejor. Y en esa... Pues puede tener una mala suerte espantosa que te toque vivir una etapa mala, muy larga, ¿no? Pero, en fin, en líneas generales, a casi todo el mundo le cae en la historia de su vida una etapa larga y una etapa buena. En el contexto en el que presentaba su presentación al principio de las rutas a China, las posibilidades de salida del imperio, del reino de Aragón, de Portugal, etcétera, hasta Castilla, ¿cuáles son los intereses que ve usted por ambas partes en el matrimonio, en la unión del reino de Aragón y del reino de Castilla? Porque Aragón, en ese mapa que nos ha pintado, no sé, podría tener alguna necesidad doméstica, local, no lo sé, pero Castilla nos la ha presentado como sí muy necesitada. Bueno, le habría venido bien, si no sale lo de Colón, habría encontrado en esa unión una solución fabulosa para ese otro problema de las rutas a China, ¿no? Pero, ¿cuáles son los intereses del uno y del otro en esa unión? Pues fundamentalmente el proyecto de unidad de los reinos, ¿no? Que estuvo siempre ahí, ¿no? O sea, el proyecto de unidad de los reinos es muy viejo, ¿no? Y distintos reyes habían dado el paso al frente para provocar esa unión de los reinos, que viene coleando, o sea, ya, yo qué sé, Alonso de Cartagena, en el Congreso de Basilea, estamos hablando de 1438, ya habla de España como el proyecto de unidad, ¿no? Y probablemente esa fue la causa matrimonial, o sea, cuando Isabel, en un ejemplo de empoderamiento femenino sin precedentes, decide ser ella la que elija al marido y que nadie le elija al marido a la reina, es posible que ella quería un marido que fuese ibérico, o sea, eso era condición sine qua non para ella. Bueno, Castilla no era mal matrimonio, ¿eh? Castilla tenía unas ferias estupendas, o sea, Castilla no era pobre, ¿eh? Castilla tenía su problema de salida expansiva, pero Castilla no era pobre para nada. ¿Cuáles eran los beneficios que buscaban el uno y la otra? Yo creo que Fernando, a ver, me estás preguntando unas cosas, yo no sé emocionalmente cómo estaba el personal, a ver si me explico. He hablado de beneficios. Está claro, o sea, son dos personajes muy distintos, físicamente, o sea, a ver cómo explico emocionalmente. O sea, Fernando de Aragón es el hijo precioso, adorado de su madre joven y su padre viejo, y se ha criado como el rey del mundo. Mientras que la reina de Castilla es la última en la que se pudo pensar para reinar y viene de convivir una adolescencia con una madre loca, de atar, pero literal, y es casi analfabeta con 14 años. Y, o sea, el mundo la ha tratado ha sido muy duro con ella, muy duro. Entonces, esos dos personajes, ¿entiendes?, que tienen, en principio, de la unión de ambos, chispas tenían que saltar, porque si hay algo que está claro es que los dos tienen un deseo de mando, o sea, son dos máquinas de poder. Y que esas dos máquinas de poder fuesen capaces de convivir, ya fue pero no era un matrimonio bien pensado. O sea, Aragón necesitaba dinero de Castilla, Castilla era rica, Castilla era muy rica. Aragón se había expandido más, pero Castilla era muy rica. Castilla tenía una mesta y tenía una producción de merina, de lanas, y tenía unas ferias que eran las mejores de Europa. O sea, Castilla era bastante rica. El hecho de que hubiese andado remoloneando con los tratados de reconquista no quiere decir que fuera pobre, no lo era, ¿no? Y había otro elemento, es que Fernando no era para nada ajeno a Castilla, era un trastámara. Totalmente. Es que Fernando... Los infantes de Aragón. Claro, son un infante castellano. El padre, de hecho, lo es, y él también. De hecho, la nobleza, la gran nobleza castellana, acepta a Isabel
y hablo de la Casa Mendoza, recuerden que había criado a la Beltraneja. Se lo pregunta a la Almudena cuando venga, que es la descendiente de la Casa Mendoza. Y cuando se hace de Isabel la Casa Mendoza, es cuando Isabel se casa con el Trastámara. Porque la Casa Mendoza, quien considera el Trastámara de tal, es precisamente cuando Isabel elige a Fernando. O sea, sí que se eligieron entre ellos, pero a otra gente le vino realmente muy bien. Juan Luis, y yo quería hacer una nueva pregunta. Es una cuestión de imagen. Tú has escrito sobre la leyenda negra mucho y sabes lo que ha sido esa imagen y cómo nos persigue, la tenemos interiorizada, pero quiero ir un poco más allá. Esa imagen estaba circunscrita, digamos que a lo escrito, pero estamos en una nueva dimensión, que es lo visual. Y si desde el punto de vista literario lo hispano tiene una potencia de defensa sobre lo anglosajón, porque ellos tienen a tal y nosotros tenemos a Cervantes, ellos tienen pero ahora creo que estamos en una situación todavía mucho más endeble, porque desde el punto de vista visual de lo que es en estos momentos la imagen, cómo se transmite en el mundo, que es a través de la imagen, realmente somos no solo alfeñiques, es bastante atroz que, suelo poner algún ejemplo de que algún día quiero que haya una película en que seamos los buenos, al menos, o por lo menos, que no hemos visto nunca Master and Commander en España, por ejemplo. Yo os quisiera preguntar sobre eso. ¿Cuáles las perspectivas de futuro que lo hispano tiene en el nuevo mundo de la propaganda, de la comunicación, y sobre todo a través del mundo audiovisual? Y si hay alguna razón para un mínimo optimismo. Pues eso, como sucede siempre, cuanto más fuerte eres, más capacidad de propaganda tienes. La principal arma de Estados Unidos es Hollywood. A través de Hollywood nos han vendido su sociedad entera. Hace poco tiempo tuve a un colega americano visitando mi laboratorio y me preguntó que cuál era la fiesta así en España que más celebrábamos. Yo le dije que el Halloween. El Halloween es la fiesta española por antonomasia. Y es verdad. Es verdad. Es la fiesta más española de todas, el Halloween. De manera que ellos, a través de su cine, que es un arma muy poderosa, pues desde la moda hasta, pues no sé, el estilo de vida, todo se construye desde ahí y se vende al resto del mundo. Es un arma de propaganda muy eficaz, Hollywood. Ahora se llama Netflix, creo, porque ha cambiado el medio, pero no ha cambiado la industria o el dominio de la industria, que sigue estando en manos anglosajonas. En eso, por ejemplo, los chinos no han competido, no compiten con Hollywood. No estamos viendo por aquí series, ni películas, ni actores, ni actrices conocidos que provengan de China. Es un mercado enorme, como pasa con Bollywood. Hay un equivalente de Hollywood en la India que se llama Bollywood. Estamos hablando de un mercado de 1.000 millones de personas, porque la India y Pakistán, el subcontinente indio, son 1.000 millones de personas que consumen Bollywood. De manera que a nivel local tiene mucha importancia esa industria. Y esa industria es la que rige los usos y costumbres, modas y demás de la población enorme de ese subcontinente. Pero más allá de sus fronteras, creo que ahora mismo nadie discute la primacía de Hollywood. Y desde que existe el cine es el arma más poderosa de propaganda. No solo porque hacen Master and Commander y películas de batallas,
Y a propósito de la película, precisamente Master and Commander, tengo que decir que antes de que se hiciera la película existía el libro. O en otras palabras, los españoles quizá no tengamos un potencial económico para hacer películas, pero es que Master and Commander, la serie de novelas, ya era un bestseller mundial y era un bestseller en España. Sí. A pesar de que los españoles no salimos muy bien parados. Pero Capitán de Mar y Tierra, por ejemplo, fue un bestseller en España. Así que podríamos competir al menos en la industria editorial, y creo que lo hacemos, en cierta medida. Y podríamos decir que nuestra arma de propaganda más eficaz seguramente es la industria editorial. Mientras tengamos una buena industria editorial, pues seremos una potencia, seremos una referencia, y creo que lo somos. Nosotros tenemos una ventaja enorme con respecto a otras sociedades, y es que el español es una lengua unificada. Así que prácticamente no hay diferencias entre el español que se habla en España y el que se habla, no digamos, en México o en Argentina. Aquí vemos una película argentina, de hecho vemos muchas. Hay un cine hispano-argentino, sobre todo de comedia, pero no solo de comedia. Hay un cine muy interesante. O sea que yo sí creo que podemos aspirar o soñar con tener una industria del cine propia. Una industria del cine que se corresponda con nuestra manera de ver el mundo. Y ahora me voy a explicar. He puesto ese ejemplo, sobre todo estamos colaborando en materia de cine con Argentina, como todo el mundo sabe, porque hay muchas películas hispano-argentinas, y tráfico o tránsito de actores y de directores en las dos direcciones, menos con otros países, menos con México, por ejemplo, y con otras potencias americanas, pero en materia de cine bastante. Al margen de que, aprovecho también para decir que algunos directores españoles como Almodóvar son admirados universalmente. Es decir, los estrenos de Almodóvar en Estados Unidos son acontecimientos sociales y culturales. O sea que tampoco nos pasemos con la flagelación, autoflagelación. Pero yendo al tema de la industria cinematográfica, yo creo que ahí tenemos posibilidades de desarrollar producciones. Y siempre y cuando demos con el tono. Yo aportaré, contribuiré con mi visión particular acerca de en qué somos buenos en el terreno de la creación los españoles, que me parece que es una clave para entender lo que hacemos. Y también para vernos a nosotros mismos desde el ángulo correcto, con la perspectiva correcta. Nosotros los españoles nunca hemos sido buenos haciendo grandes dramas y tragedias. Es decir, nunca hemos tenido un Shakespeare. Quiero decir, el Shakespeare de las tragedias, vaya. Los españoles, cuando nos ponemos solemnes, somos insoportables. Esta es mi opinión personal. Lo nuestro es la tragicomedia. Nosotros decimos grandes verdades en clave de humor. El mejor ejemplo es el Quijote. Nunca hemos sido buenos haciendo Hamlet. Es muy difícil. Lo más parecido es Calderón, que tiene alguna cosa buena en ese tono dramático, digamos, serio, shakespeariano. Pues no sé, como algunas de sus obras de teatro, ¿no? Y tenemos también algunos dramas de Calderón, obras de teatro de Calderón y de Lope en defensa del pueblo frente al poder. Es decir, tenemos algunas cosas serias. Pero los españoles no debemos considerar menor el género en el que nos movemos mejor, que es la tragicomedia. La primera novela de la historia es precisamente La Celestina, que es una tragicomedia. Lo nuestro es Berlanga, no le demos más vueltas. Lo nuestro es Almodóvar. Almodóvar es esa tradición. Es la tradición de decir cosas importantes, pero mezcladas con humor. Es la filosofía de que no hay que tomarse tan en serio a uno mismo, de que la vida es una mezcla de tragedia y de comedia. En eso somos los mejores. Y el mejor ejemplo es el Quijote. Y cuando nos ponemos solemnes, somos unos pesados insoportables. Y eso no vale para nada. En cambio, cuando adoptamos ese tono escéptico, desengañado, medio humorístico, que se ríe de sí mismo, al mismo tiempo doloroso y dolido, es donde nosotros superamos a cualquier otra cultura. De forma que
cuando me preguntas por qué no hacemos Master and Commander, te diré porque ese nunca fue nuestro estilo. Nosotros hacemos la Celestina, nosotros hacemos el Quijote, el delirio de un soñador que quiere salvar al mundo y se lanza a los caminos y la vaquilla, y eso es lo nuestro. Y ahí no tenemos rival. Es decir, no os preocupéis porque no hagamos películas de guerra, que además cuesta mucho dinero y hay muchas explosiones, porque nuestra contribución al mundo está más en una línea mediterránea. En eso tampoco somos tan originales, somos más como los italianos o como los griegos. Nuestro género es la tragicomedia. Dejemos la solemnidad para los alemanes y para los ingleses. Nuestro estilo es otro, nuestra sociedad es diferente, nuestros valores son distintos. Por lo tanto, yo ahí no siento mucho complejo. Creo que tenemos películas admirables y Almodóvar es el mejor ejemplo reciente, que refleja lo que es nuestra forma de ser. Cosas muy serias, muy trágicas, muy dolorosas, incluso injusticias perturbadoras, contadas de una manera irónica y a mí me gusta más amable. Berlanga. O Berlanga, pero Almodóvar, su éxito se escribe, es que está... yo lo que peor llevo es cuando en una película española, podría decir nombres, en una película española, ahora abundan muchísimas películas muy dramáticas y muy trágicas sobre precisamente ciertos, además, episodios de nuestra historia reciente, todo muy ideológico. La ideología tampoco ha sido nunca nuestro fuerte. Nuestro fuerte es la vida, no la ideología. Somos mediterráneos. Y a lo que iba, lo que me desquicia es cuando en una obra de teatro, en una película, de pronto el actor se vuelve a cámara y ya sabes que te va a soltar una homilía. Se pone muy serio, mirando a cámara, dirigiéndose al espectador y te suelta un rollo. Bueno, eso que jamás se permitiría hacer Berlanga o Bardem, echarle una homilía al espectador, sino hacer una película como El Verdugo, en el que no se juzga, porque lo que nos ha dado el pozo de los siglos es que no juzgamos, nos ha hecho tolerantes con los defectos propios, para empezar, que es lo más importante, y con los ajenos, en consecuencia. Entonces, esas películas que no juzgan, que no adoctrinan, son las películas que mejor reflejan el ser español, si se puede decir así, y por eso me quedo con 10 apellidos vascos. Quiero decir que nosotros tenemos contribuciones en nuestra propia línea, y la más señera y la más importante de todas es esa historia maravillosa, llena de humanidad, que solo puede compararse con la Biblia, que es ese libro escrito acerca de un idealista que desea ayudar a la humanidad y que para eso tiene que inventarse una realidad en la que él cree vivir y que comparte con un campesino analfabeto y que a lo largo de un largo camino mantiene con él un diálogo en el que los dos van cambiando al otro, un diálogo en el que cuando termina la historia ninguno de los dos es ya como empezó a ser, porque se han ido influyendo mutuamente. Esa mezcla del realismo práctico de Sancho Panza y el idealismo enloquecido de Don Quijote, yo creo que es lo que nos define, y no Netflix y sus explosiones. Elvira. Bueno, es que una de las obras de teatro más vistas en el mundo a lo largo del siglo XX ha sido La Casa Bernarda Alba, que es una tragedia tremenda. Sí, también. Y las otras tragedias de Lorca también, quiero decir. En general, la tragedia es un género literario muy difícil, muy difícil. Hay pocos trágicos en la historia del mundo, no digo en español, digo en cualquier lengua, decirlos. La tragedia exige de un autor que para empezar tenga una vena poética tremenda y después que tenga una idea clara de esa cosa latina con ese bisílabo contundente que es el fatum, la idea del destino. Y no todo el mundo es capaz de afrontar la idea del destino, masticarla, tragársela, convertirla en poesía y luego darle un curso
encima de un escenario para que se manifieste. Esto es una cosa que de vez en cuando sucede, y cuando sucede da un autor de talla universal que es universalmente aceptado, y los siglos pasan y ese autor permanece, como han permanecido los trágicos griegos, como ha permanecido Shakespeare, como han permanecido los... La tragedia es que es muy difícil de cuajar, ¿no? Yo voy a lo de que decías tú antes, la leyenda negra es una cosa del escrito, hombre, no, y de la imagen, ¿eh? Desde el minuto 1 con los grabados de Debris. Es decir, la leyenda negra es algo que se construye a partir de las genialidades de los Cranach, que eran grabadores fantásticos, padre e hijo, y hay una tradición. Yo lo decía en Imperiofobia con la esperanza de que alguien alguna vez se pusiera a la tarea de investigar y de hacer el inventario de la enorme cantidad de imaginería, en el sentido de imágenes, grabados de contenido anticatólico y antiespañol, que se produjeron en la Europa occidental desde comienzos del siglo XVI, a lo largo de todo ese siglo y durante el siglo siguiente. Está sin inventariar, es una barbaridad. Al revés, no tanto. Las culturas católicas tienen una... Esto no tiene que ver con la cultura relacionada con los países que han sido tradicionalmente católicos, no tiene que ver con la creencia religiosa y la fe que uno pueda tener. Pero las culturas católicas tienen con las imágenes una relación diferente a la que tienen las culturas protestantes. Y es una buena pensada filosófica al intentar comprender por qué. Posiblemente por qué los pueblos de cultura católica que heredan la veneración a la imagen del mundo clásico, de la representación de las divinidades, piénsenlo durante un rato. El mundo católico absorbe del mundo grecolatino precedente la idea de que la divinidad es algo que puede ser representado y dignamente representado. Y cuando esto, o sea, y es la única versión, o sea, es la única religión que absorbe del mundo grecolatino ese punto de vista. No la tienen los judíos. De los judíos esto no se podía heredar, porque los judíos rechazan absolutamente no solo la representación de la divinidad, sino el mero nombrarla, el mero darle un nombre, ¿vale? La divinidad es tan lo otro, es tan otra cosa, es algo tan alejado de lo humano que no solo no podemos osar a representarla, sino que además que no debemos ni nombrarla, ¿no? El Islam hereda esto y entre medios se cuela un cristianismo que hace de la idea de la reencarnación, es decir, de Dios transformado en hombre y luego ese hombre representado, uno de los ejes fundamentales de su desarrollo, y luego ya incorpora otras cosas extraordinarias con respecto a las religiones del libro e incluso a otras confesiones cristianas, que es una imagen femenina muy poderosa, muy poderosa. Que ese ha sido probablemente uno de los grandes lastres de las confesiones protestantes, fue la eliminación de la figura de la Virgen María, que ha sido, en fin, en distintas épocas, si estudian ustedes, por ejemplo, la Iglesia luterana, etcétera, ha habido intentos de reintroducción, ¿no? Porque la religión con una figura maternal funciona mucho mejor que sin ella. En fin, esto va aparte, voy a lo de la imagen. Es posible que esta relación que tiene el mundo católico con la representación de la divinidad haya convencido o nos haya educado en la idea de que las imágenes son algo que debe ser respetado y no utilizado de cualquier manera. No lo sé, es la idea de mi amigo Ignacio Gómez de Liaño, que considera que la forma distinta de utilizar la imagen que hay en las culturas de tradición católica mediterránea y la forma que hay de utilizar la imagen en las culturas del norte, básicamente protestantes, es radicalmente distinta, filosóficamente distinta y conceptualmente diferente, y que esto puede que tenga que ver con la idea o no de la representación de la imagen. Y si esto lo extrapolan ustedes a la destrucción de estatuas que se está produciendo ahora mismo, pues mueve a varias reflexiones qué significa la iconoclasia y por qué se produce, ¿no? Es una cosa tremendamente... O sea, para echarle una pensada filosófica, pero en largo y no aquí en la sobremesa en la hora criminal de las 5 menos 20 minutos a 40 grados exteriores. Pero yo creo que hay un algo en un respeto a las imágenes en las culturas católicas que tiene que ver con ese respeto que venía del mundo grecolatino y que el cristianismo lo absorbe, el cristianismo en su versión primera. Y luego rompe
con esa tradición y clarísimamente hay un proceso, o sea, hay un periodo en Europa Occidental de iconoclasia fortísimo a lo largo del siglo XVI. O sea, no estoy descubriendo América, vamos, todos lo sabemos. Y bueno, hay que ver las iglesias, ¿no? La diferencia que hay entre esas iglesias católicas, italianas, españolas, etcétera, en su demostración de las imágenes vinculadas a la divinidad y las iglesias de tradición protestante, ¿no? Y ahí hay una forma distinta de conceptualizar la imagen que a mí siempre me ha interesado mucho. Dice, ¿cómo vamos a ser los buenos? Esto es que lo tengo que decir porque si no lo digo, porque me asombra que esta frase no la conozca más gente. Hay una frase genial de Trump que dice, the bad hombres, dice hombres, the bad hombres coming from the frontier. ¿Cómo vamos a ser lo bueno de ninguna película nosotros? Nosotros somos los bad hombres. Y de ahí no vamos a salir. Es decir, hay que asumir la carga de la historia porque es tan extraordinariamente fácil decir bad hombres coming from the frontier que, caray, y entonces a partir de ahí pues ya te cargas a Fray Junípero y destruyes las estatuas de Juan de Oñate y lo que venga por delante, porque puedes provocar una gigantesca ordalía, un juicio de Dios, en el que esos son los chivos expiatorios de todas las tensiones raciales, el origen de los problemas que las tensiones raciales han provocado en Estados Unidos, y entonces destruyéndolo, destruyes el mal. Y es pensamiento mágico, pero de una eficacia extraordinaria, porque el pensamiento mágico no ha dejado de existir en el mundo. Vaya usted a creer que porque tengamos de vez en cuando un momento de lucidez, no hemos dejado de pensar como primates, para nada. ¿Qué voy a decir yo de primates? No, los primates no tienen aquí? pensamiento mágico. El pensamiento mágico es específicamente... los primates no tienen bandera. Precisamente el fanatismo es lo que es característica y exclusivamente humano, lo que nos hace humanos. Los primates son muy lógicos. Es verdad. No tienen fanatismos, ni tienen ideología, ni tienen pensamiento mágico, son muy prácticos. Es el pensamiento mágico la fuente de la creatividad, del arte, del fanatismo, de las ideologías, de todo. Es cierto. Sí. Digamos, hay que hablar ya para poder desarrollar este tipo de planteamiento. Ramón. Quería hacerles una pregunta. Hemos estado escuchando a lo largo del día de hoy distintos movimientos que tenían la Ilustración y venía su crisis, el Barroco y venía su crisis, grandes imperios que luego iban cayendo. Quería saber, señora Suada, si usted que conoce la prehistoria y la protohistoria, si esos ciclos eran exactamente iguales o parecidos en esa época. Y luego una pregunta para los dos. ¿Creen que las curvas de esos ciclos van a seguir siendo más o menos suaves o podemos entrar en dientes de sierra de una cosa a la otra en un espacio muy pequeño de tiempo? Bueno, ahora hay dos fenómenos. No, es difícil hacer aquí, sacar patrones, comparando desde los sumerios hasta los aztecas, mayas, que se puede hacer, intentar buscar patrones generales, pero eso nos llevaría un poco más de tiempo. Yo quiero señalar que hay dos situaciones nuevas en la historia de la humanidad, y a ver qué dan de sí, qué juego dan. Una, un experimento que está llevando a cabo en Europa, y es el de una sociedad absolutamente atea, por primera vez en la historia. Se puede decir que el continente europeo es un continente ateo, en su inmensa mayoría. Es decir, que la Unión Europea, si la consideramos un país, es un país que no es que sea laico, es que es ateo. La mayor parte de la población es atea, la gente no se casa, la gente no bautiza a sus hijos, la gente no celebra funerales. Y eso no ocurrió nunca. O sea que ya veremos qué juego da. Algunos pensadores ateos opinan que no hay garantía de que funcione, de que salga bien. La sociedad, la religión tiene un papel prosocial, que se dice, y podría ser, no sé, un elemento que al ser erradicado generase otras tensiones, no lo sabemos. Pero está claro que las religiones modernas, las religiones morales que se llaman, son religiones prosociales. Hay un artículo que salió este año en la revista Nature hablando de las religiones prosociales y cómo, llegado a cierto nivel de complejidad, es inevitable que cualquier sociedad produzca un Dios moral, para entendernos, ¿no? Un Dios que no solamente se preocupa de que le den lo que le corresponde, sino que se preocupa por el comportamiento de los seres humanos. Ese Dios moral, ese Dios prosocial, es un fenómeno relativamente que se da a partir de un cierto grado de desarrollo de complejidad social y que es lo que hemos conocido.
dioses que imponían normas de conducta no para nuestro comportamiento para con Dios, sino en relación con nuestro comportamiento con nuestros semejantes. O sea, a Dios le importa, al Dios prosocial, le importa cómo yo me comporto con mi prójimo, con los otros seres humanos. Bien, y por lo tanto es un Dios que organiza la sociedad o que favorece o que fomenta la cohesión social. Ahora estamos ante un experimento que no tiene precedentes. Un continente entero, la Unión Europea, en el que la inmensa mayoría, 80-90% de la población, directamente es atea, directamente. Como eso no tiene precedentes, no sabemos lo que va a dar de sí. Pero no hay precedente. Yo no conozco ningún precedente. Precedentes breves de sociedades supuestamente ateas o oficialmente ateas los hay en la Unión Soviética y demás, ¿no? Pero este es casi un ateísmo no por imposición, sino por convencimiento. Ya nadie se casa, por ejemplo, por la Iglesia. Bueno, ¿puede una sociedad estar cohesionada y pueden los comportamientos solidarios y cohesivos, etcétera, son posibles en una sociedad sin valores religiosos? Pues yo, por ejemplo, creo que sí, pero está por ver. Eso por una parte. Y hay otra novedad y es China. China no es una democracia. Digámoslo claramente, una vez más. Aquí la única democracia que hay es la Unión Europea y Estados Unidos. Lo demás no son democracias. De forma que la posibilidad de que gobierne el mundo una dictadura con economía de mercado regulado, o como se le quiera llamar, pero dictadura de partido único, me parece estremecedora. Así que ya veremos lo que ha de sí, pero desde luego no es deseable. Y en la medida en la que yo pueda evitarlo, lo evitaré. Es decir, no sé, me resulta preocupante que se convierta en la potencia hegemónica del planeta una dictadura, porque eso tampoco tiene precedente en el siglo XX. Lo intentaron los nazis, lo intentó la Unión Soviética y fueron derrotados. Ahora no hay un conflicto armado, pero hay un conflicto económico. En todo caso, nos encontramos ante un escenario nuevo con Europa atea, pero democrática, y democrática parlamentaria, como se quiera llamar, democrática burguesa, etcétera, pero con libertad de expresión, o sea, con derechos humanos, por decirlo más claramente todavía. Una sociedad con derechos humanos y una sociedad hegemónica que no respeta los derechos humanos, pero que no lo respeta de manera oficial. Entonces, la posibilidad de que gobierne el planeta Tierra una sociedad que no respeta los derechos humanos me parece estremecedora. Esperemos que no se convierta. Ese no es el futuro al que deberíamos aspirar. Ahí lo dejo. ¿Perdón? No, la misma pregunta que le he hecho. Si cree que los ciclos que en cierta... Se acelerarán, así era su pregunta. En el Imperio Español hablábamos de 3 siglos, o sea que hasta que decayó 3 siglos, si ahora pueden ser en vez de ciclos más llanos, por decirlo de alguna forma, que la curva sea más curva, que sea todo lo contrario, dientes de sierra. Si no entiendo mal, lo que me pregunta es si las curvas hegemónicas van a, pues eso es imposible de predecir, es decir, si vamos a, dada la volatilidad y la velocidad a la que el dinero se mueve en estos tiempos, etcétera, si nos vamos a encontrar con situaciones. Yo pienso que no. Es decir, yo pienso que no por la sencilla razón de que la estabilización de un poder hegemónico normalmente lleva mucho, es un proceso largo de ensayo-error. Es decir, a la primera no sale. Tiene un componente de azar importante, pero también tiene un componente de aprendizaje de ese azar. Y, por lo tanto, durante mucho tiempo... A ver, para mí sigue siendo el mayor de los misterios qué componentes se dan en eso que llamamos el origen de un imperio o el arranque de una hegemonía continental o transcontinental. Pues no hemos podido saber, o sea, yo, que no es que haya estudiado los imperios que he estudiado muchos más, seguimos sin saber, nadie puede predecir la existencia de un imperio 20 años antes de que arranca el movimiento que lo va a expandir y lo va a consolidar. Es imposible. Es decir, usted no ve nada en las 13 colonias de los Estados Unidos que le hagan predecir que eso va a transformarse en un imperio. Y usted no ve nada en España, usted no ve nada que le diga que esto va a ocurrir.
es como una especie de onda que se expande aprovechando lo que le viene bien y hasta lo que le viene mal. Es una cosa... Tiene mucho que ver, yo creo, con la teoría del caos, es decir, con estos movimientos entrópicos. Es curiosísimo y creo que posiblemente se explique mejor desde el punto de vista de la biología, fíjate lo que te digo, y de las ciencias naturales, que desde el punto de vista de las ciencias humanas, ¿no? No es imposible atraer, pero yo me inclino, si me tengo que inclinar a algo, creo que no vamos a los dientes de sierra. Creo que vamos, ahora mismo, estamos en la inestabilidad que hay entre dos periodos con hegemonías claramente establecidas y que en un momento determinado la estructura se va a cerrar y dará estabilidad a la situación planetaria durante un periodo largo que excederá muy posiblemente los 100 años, ¿no? Y cómo se va a manifestar esto, pues no lo sabemos. De verdad, lo que dice Ashokas es muy importante. Es decir, ¿puede una sociedad sobrevivir a la muerte de la religión a partir de la cual ha sido creada o de la que se ha alimentado y nutrido sus esquemas morales, estéticos, etcétera? Pues lo vamos a ver. Es decir, es la situación de Occidente. La historia nos dice que normalmente cuando las religiones de un grupo determinado muere, se producen aparejadas a ella una serie de fenómenos que los estamos viendo también aquí en nuestro mundo. Por ejemplo, las bajadas alarmantes de las tasas de natalidad. No se sabe por qué las religiones se mueren y las tasas de natalidad descienden de una manera espectacular. Nosotros tenemos ahora mismo en Occidente una tasa de natalidad suicida, absolutamente suicida. Solo hay un territorio en el mundo occidental que no tiene una tasa de natalidad suicida, que es Hispanoamérica, lo cual le da una ventaja estratégica extraordinaria. Échenle un rato de pensar. A lo que supone en un mundo en el que la tasa de natalidad va a cuesta abajo y sin frenos, que haya un territorio que supera los 400 millones de personas que no tienen ese problema de natalidad. ¿Cómo esto va a afectar 20 años o 30 años vista? No lo podemos saber, eso no lo podemos saber. Pero está claro que son variaciones que pueden marcar diferencias muy importantes, ¿no? O sea, hacer una predicción de futuro ahora mismo es suicida en el mundo porque realmente hay tal porosidad y luego ya si la situación ya estaba abierta en el sentido de gran crisis, pero abriendo ventanas, o sea, abriéndose a posibilidades nuevas, la mascarilla, o sea, la pandemia ha venido a introducirse en medio de esta situación que ya era complicada para convertirla directamente en ininteligible. Y entonces estamos en un momento sobremanera emocionante. O sea, yo creo que debemos de felicitarnos muchísimo porque estamos viendo uno de esos grandes momentos emocionantes de la historia de la humanidad. Este es un momento emocionante de la historia de la humanidad. Y espero que nos dé 20 años o 30 para tener nietos que poderles decir, mira, lo que pasó en el 2020 fue... Y contarles en plan cebolletas, ¿no? Las cosas que ahora mismo estamos viviendo porque son realmente inéditas. O sea, no es que las pandemias no hayan existido en el mundo toda la vida, pero nadie vivo había visto una. Tenemos que nutrirnos de las experiencias pasadas de la humanidad, ¿no? Y está claro que la humanidad tenía mucha experiencia. No lo tengo aquí, pero hay un refrán castellano, es que no lo consigo, pero es fantástico, que dice, contra la peste... No me sale el versillo, pero vamos, exactamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, evita la plaza, o sea, te dice, ¿qué quiere usted? Yo creo que deberían de habernoslo con la mascarilla, haber impreso el refrán este de castellano y dárnoslo a todos, porque es exactamente lo que estamos haciendo. Lo cual demuestra que había una experiencia acumulada de bregar con este tipo de situaciones fantásticas. O sea, ¿desde cuándo existen las cuarentenas? Pues ya están en Hipócrates, ¿no? En las medicinas hipocráticas ya está la existencia de la cuarentena. O sea, ya se sabe lo del alejamiento, o sea, se sabe. Hay una experiencia acumulada enorme, pero no la teníamos nosotros. Y estamos de repente desarrollando cualidades o capacidades que estaban ahí que no las tenemos. Es decir, hay una apertura en el mundo ahora mismo que a mí no me da miedo, me da mucha emoción, la verdad. Y me alegro mucho, hasta cierto punto, de pensar que esto es un castigo gigantesco a nuestra soberbia, a lo extraordinariamente soberbios que somos, que hemos creído siempre que dominábamos todo,
que lo podíamos predecir todo, que todo estaba bajo nuestro control, que el mundo va a ser el que me da a mí la gana y nos va a dar la gana a nosotros. Bueno, pues aquí estamos azotados por una peste como en aquellos tiempos de aquellos seres primitivos, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer una vacuna, esa es la diferencia con aquellos tiempos. No, a mí lo que creo que ¿Tú te la has puesto ya y te ha funcionado? ¿Eh? ¿Te la has puesto ya y te ha funcionado? La vacuna, digo. ¿Que va a funcionar pronto? No, yo Sí. digo si esto ya va a ocurrir, o sea, ya esto es una cosa fantástica. Es mi predicción. Esto predicción, bien, Dentro de un año lo hablaremos. vale. Yo creo Yo que apuesto por la inmunidad de rebaño. ¿Por él? Por la inmunidad de De rebaño. rebaño, que no va a haber una vacuna, pues también podría ser. Vaya, También vaya. podría ocurrir. También podría ser que este virus no tuviera vacunación posible, no lo sabemos. Hay virus contra los que no hay vacunas, o sea que eso cabe dentro de lo posible. Otros muchos que sí, ojalá este sea uno de ellos. Pero yo creo que con respecto al futuro, lo que no cabe es preguntarse cómo va a ser. Lo que hay que preguntarse es de qué lado está uno. Esa es la pregunta. ¿Tú de qué lado estás? Claro. El futuro será lo que queramos que sea, ¿no? Digo yo. O sea que yo algo tengo que decir sobre el futuro, espero. No sobre el futuro de la humanidad, pero sobre el futuro, pues no sé, de esta universidad, si queréis. Por ejemplo, ya me queda menos para ese futuro. Pero sobre el futuro es lo que tengo más cerca. Hay un lema que es el lema universal del movimiento conservacionista, pero es un lema que podrían haber inventado los cristianos, por ejemplo, porque vale para todo, vale para la religión también, y también vale para el futuro. Y el lema dice, piensa globalmente y actúa localmente. Es decir, está muy bien pensar en el cambio climático, pero ¿qué pasa con el Monte Avantos que nos lo quieren urbanizar? No fuera a ser que de tanto pensar en el Amazonas destruyéramos nuestro entorno más cercano. Eso se da mucho. También en las religiones. Hay gente que siente tanto amor por los que viven lejos que no le queda nada para el que tiene cerca. Entonces, está muy bien la preocupación universal, el Amazonas, los polos, pero ¿qué piensas hacer con el río Guadarrama, que lo tenemos aquí al lado? ¿Qué has hecho por el río Guadarrama? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por el río Guadarrama? No digas eso de total el río de Guadarrama, qué importancia tiene comparada con la complejidad del cambio climático. Piensa globalmente, actúa localmente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es el futuro que tú deseas que ocurra? ¿Qué vas a hacer tú para producirlo, ¿no? La pregunta de cómo va a ser el futuro a mí me desconcierta, ¿no? Bueno, no sé, dependerá de lo que hagamos. Porque lo contrario es suponer que el futuro es un producto que fabrican en algún sitio, que nos podemos imaginar cuál es incluso, y hasta quién lo fabrica, y que luego nos lo imponen. O sea, no es una visión del futuro con la que yo me sienta cómodo. Prefiero pensar en un futuro en el que yo participe. Y por eso digo que no sé si los chinos se convertirán en la potencia económica hegemónica, pero desde luego no será con mi ayuda, mientras no cambien sus valores y sus conductas. Mientras no respetan los derechos humanos, el sistema chino es mi enemigo. O sea, mi enemigo, digamos, ideológico. No tengo nada contra los chinos y voy a China a trabajar y colaboro con los científicos chinos y son encantadores. Pero no podemos aceptar sin más que se convierta en hegemónico un sistema político, el que no ya democrático, el que no se respetan los derechos humanos, los derechos más elementales, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de circulación, o sea, lo más básico. Eso parece que es algo que damos ya por hecho que va a ocurrir. Bueno, será si nos dejamos. Eso vale para los derechos humanos y vale para lo que pasa más cerca. En resumen, que yo aspiro a ser protagonista de mi tiempo y mi pregunta no es qué va a ocurrir en el futuro. Mi gran pregunta es qué habría hecho yo si fuera un científico alemán en 1939, cuando llegaron en la Academia de Ciencias de Alemania, cuando llegaron unos científicos de la Academia y propusieron a sus compañeros académicos expulsar a aquellos miembros de la Academia de Ciencias de Alemania que fueran judíos, empezando por Albert Einstein. Mi pregunta es qué habría hecho yo
teniendo hijos, teniendo familia, teniendo una posición en esa Alemania cuando hubiesen entrado por la puerta unos señores, unos científicos, unos académicos nazis proponiendo la expulsión de los académicos judíos. Me habría puesto enfermo y no habría acudido a la votación, como hicieron algunos. Habría votado que sí, que sí a la expulsión. Habría sido de los pocos heroicos que se opusieron. ¿Cuál habría sido mi lugar? Y termino. La idea de que la historia es una cosa que ocurrió en el pasado y que ahora no ocurre es falsa. Es decir, nosotros tenemos ahora que tomar decisiones cada día en cuestiones muy graves que algún día llevarán a que en las futuras generaciones alguien se pregunte ¿qué habría hecho yo si hubiera estado en el año 2020 en esta situación? Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué pensaremos dentro de 20 años de lo que hacemos ahora? O sea, la historia la estamos haciendo hoy. Bueno, son casi las 5. Una pregunta, Ali. Todo lo más alto que puedas, por favor. La tinción. No, se lo dieron por la tinción, creo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Preparaciones? Bien hecho. Seguro. Sí, sí.
Sí, sí. No, no, es claro. Entonces, ¿cómo hacer eso? Esas dos visiones, ¿no? La suya, de la grandeza de España de este origen, y la suya, que es una idea más actual, naturalmente, y más de futuro, por supuesto, sin olvidar el pasado, naturalmente, ¿no? Y lo dice una persona que ama este país. Sí, por favor. Bueno, pues yo contesto por mi parte rápidamente. Claro, es que eso es una patología. Nosotros, como digo yo, nadie ama más que yo la Universidad Complutense. Nadie. Podrán amar lo mismo a la Complutense, pero no más. Pero es patológico que no tengamos un campus internacional con profesores de todos los países y alumnos de todos los países. Aquí somos todos de Madrid. Es que eso directamente es una patología. Eso no tiene ninguna posibilidad de futuro, ¿no? O sea, si no se abre la sociedad española, pero a nivel universitario y a nivel de Orquesta Nacional de Música, que por cierto ahí sí se ha abierto. Quiero decir, ahí sí que hay músicos de todos los países, pero tenemos mucho que cambiar a la hora de atraer talento. Y con respecto a los destinos de España, poniéndonos así muy solemnes, mi convicción personal es que el futuro de España está en la Nueva España, en México. Es decir, nuestro futuro es que los países americanos se desarrollen, como el futuro de Inglaterra está en Estados Unidos. Es decir, ya pasó el tiempo, eso no quiere decir que no podamos nosotros, como parte de la Unión Europea, hacer una contribución y ser un país relevante, y ser un país de acogida, y ser un país culto, y ser un país abierto y ser un país talentoso. Es decir, nosotros tenemos mucho que cambiar, podemos mejorar, podemos ayudar. Pero nuestro papel en la historia, con mayúsculas, yo creo que le corresponde a la Nueva España. Es decir, yo espero mucho de México, por ejemplo. Ahí percibo, primero, me parece que estoy más en España cuando estoy en México que cuando estoy en España. Veo más vitalidad, veo más energía, veo, no sé, veo más la España de siempre, ¿no? Una España joven, para entendernos. Y el día que la nueva España crezca y se desarrolle y se convierta en algo grande, como espero que ocurra, ese día la vieja España se beneficiará, si sabemos hacerlos. Porque seremos una buena madre de esas potencias. Seremos una madre querida por esas potencias. Seremos una madre a la que esas potencias enviarán sus hijos para que conozcan a su madre y conozcan nuestras universidades y conozcan nuestra historia, porque será también la suya, o en parte la suya. Es decir, que para mí la esperanza de España está en la Nueva España. Y tengo la convicción de que a pesar de las crisis que ahora está atravesando América, la América hispana, en particular México, que es el que tiene más potencial de convertirse, si fuera portugués diría lo mismo con respecto a Brasil, pero como soy español digo esto con respecto a México. Yo tengo la esperanza de que algún día eso suceda. Tengo formándose en mi instituto científicos mexicanos conmigo, que espero que algún día vuelvan a su país, a México, y allí desarrollen una escuela de investigación que sea continuación de la nuestra de España y que se acuerden de nosotros, del país en el que se han formado y que mantengamos con ellos unos vínculos entrañables. Es decir, tenemos, por supuesto, mucho que cambiar. España forma parte de la Unión Europea, todo eso es cierto, podemos mejorar mucho, tenemos que hacer grandes contribuciones, pero como papel cultural histórico en la historia con mayúsculas, mi convicción es que nuestro futuro, y soy optimista en esto, nuestro futuro está donde siempre ha estado, en la Nueva España. Esa es mi opinión. Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que he dicho en la conferencia de esta mañana, pero creo que la frase «tenemos que estar orgullosos de nuestra historia» no la he pronunciado yo. Creo que, entre otras razones, porque he estado durante un buen rato esforzándome por hacer entender que la historia de la monarquía hispánica y del Imperio español es historia del mundo y no específicamente historia de España. Creía que haber dicho esto varias veces y se ve que no lo he dicho lo suficiente y no se ha entendido bien. Lo que sí es importante es que objetivemos la historia de ese imperio por la sencilla razón de que la continuidad de nombres es engañosa
y se tiende, a veces perversamente, a considerar que la España que ahora existe, que es un fragmento pequeñito que nació en el Big Bang, que llevó a la explosión interna de lo que fue el Imperio Español en su momento. España es un cachito pequeñito y bastante pequeñito, que hay otros que son mucho más grandes. Gestiona en solitario prácticamente la historia gigantesca de un imperio y no sabe qué hacer con esa historia, no sabe gestionarla, no sabe dónde ponerla, se pasa la vida generando estúpidas polémicas, a favor y en contra, buenos y malos, con un simplismo y un infantilismo verdaderamente lamentables. Y eso, cuando una historia demasiado grande le cae a un país demasiado pequeño, lo que suele ocurrir es que se ve absolutamente aplastado. Así que buscando aire para este país mío de ahora, esta sí, mi España, la de ahora, que es pequeña y pasa por grandes dificultades, intento contribuir a que esa enorme historia que se ha visto obligada a gestionar no la aplaste. Esa es la cuestión. Y me da la impresión, por su pregunta, de que me he explicado fatal. Y en cuanto a los papeles de don Santiago, si yo le cuento a usted dónde están ahora los de Enrique Moles, y es muy difícil. ¿Alguien de los presentes sabe quién fue Enrique Moles? Pues durante un tiempo, tú no vales. Durante un tiempo fue probablemente uno de los científicos más importantes del mundo. En cuestión de pesos atómicos fue una autoridad, absolutamente, ¿vale? Y era un tipo genial que tuvo la mala suerte de estar en el lado equivocado durante la guerra. Realmente él no participó en la guerra civil, pero tuvo un hermano que estuvo muy implicado y esto luego lo lastró enormemente, ¿no? Moles, en el año 34, organiza en España el Congreso de Ciencia Atómica que realmente atrae aquí a los científicos más importantes de aquel momento. Realmente hubo un momento en que era el científico más importante en este aspecto, lo hemos olvidado absolutamente. Sus papeles, en fin, y todo su legado se ha perdido su nombre, se ha perdido la memoria de su gigantesca contribución a la ciencia. Y les voy a contar, Moles fue un luchador incansable contra eso que llamamos la leyenda negra. Y les voy a contar una anécdota muy genial. Cuando él propuso que el siguiente congreso que se celebrara después de la Primera Guerra Mundial en relación con el desarrollo del sistema, o sea, de lo que era el cambio en la química, ¿vale? De la química de valencias a la química atómica, que se celebrara en España, alguien tuvo la humorada de preguntarle si en España habría proyectores y salones de conferencias lo suficientemente buenos o grandes como para alojar a semejante congreso. Y Moles, con una gracia enorme, contestó: sí, vengan ustedes y comprobarán que incluso nos hemos quitado el taparrabos, llevamos chaqueta y hasta viajamos en tranvía. Luego Moles, que era un máquina total y aparte de ser un científico fantástico, era un lenguas, que eso es un don que se tiene, y era un hombre que, bueno, hay conservadas de él cartas y documentos escritos en como 10 lenguas, en búlgaro, vamos. Publicó en un montón de lenguas distintas. Tenía un don especial para las lenguas. Cuando el congreso se celebró en Madrid, se permitió la machada de ir recibiendo una por una a todas las delegaciones que llegaron de distintos países y recibirlas a todas en su propia lengua, no solamente alemán, francés, inglés o italiano, sino, insisto, checoslovaco, polaco, búlgaro y sin papeles, ¿no? Bueno, pues los ídem de este hombre genial andaban amontonados ahí en un piso de alguno de sus descendientes y es posible que a estas alturas ya ni siquiera hayan pervivido y, en fin, es historia de la ciencia de España, pero es historia de la ciencia del mundo, Enrique Moles. Así que si los papeles de Santiago Ramón y Cajal acabaron como acabaron y la casa de Santiago Ramón y Cajal acabó como acabó y Enrique Moles no lo hemos ni siquiera recordado con un mínimo de dignidad, pues usted dice
¿cómo no tenemos estudiantes, cómo no tenemos científicos? No los acogemos, pero ¿cómo los vamos a acoger si los expulsamos? ¿Cómo los vamos a acoger si el destino habitual de una parte grande de la gente que sale con buena preparación universitaria y capacidad ha sido tenerse que marchar de su país? ¿En qué capacidad? O sea, y esto ha mejorado. Quiero decir, por ejemplo, ahora mismo hay 3.000 estudiantes de la UNAM en España. Asunto inédito, que a mí también me lleva a tener grandes esperanzas en la Nueva España. Y hay una gran cantidad de estudiantes hispanoamericanos como nunca las había habido. Bueno, esto es una apertura a la esperanza, pero el destino habitual de la mayor parte. Moles mismo, o sea, Moles, Curie vino a España a proponerle a Moles que se marchara a París como maître de recherche, directamente, sin tener que hacer exámenes de acceso ni nada. O sea, él directamente entraba como maître de recherche porque tenía todo ese prestigio internacional. Moles dijo que no se iba. Y Curie le dijo, si te vienes conmigo, te van a dar el premio Nobel en 2 años. Si te quedas en tu país, nunca te darán el premio Nobel. Busquen por ahí información sobre este tío. Creo genial. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Son más de las 5. Ha sido una jornada intensísima. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Juan Luis.